Vamos a dar inicio a este compartimiento, esta fiesta espiritual. Vamos a hacerlo con un minuto en silencio, compañeros, para concientizar el problema que nos reúne, ¿sí? Que en mi caso personal es el alcoholismo. Y antes de empezar esto, si hay una persona en la sala que esté por primera vez saber lo que es una junta de cuarto y quinto paso, que por primera vez haya venido. ¿No? ¿No hay nadie? ¿No? Okay. Pues bien, compañeros, vamos a dar iniciada con unos momentos a la meditación para el problema que nos reúne, que en mi caso personal es el alcoholismo. Vamos a hacerlo con los ojos cerrados para una mejor concentración. Al toque de campana iniciamos y así mismo terminamos. A continuación, el compañero va a leer el prenunciado. Limpiemos nuestra mente y espíritu de todo pensamiento negativo. Despojémonos de preocupaciones, amargura y prejuicios. Las personalidades, los modos de ser, las acciones cometidas, los préstamos y otros negocios han quedado afuera. Vamos a escoger lo mejor de nosotros mismos para compartirlos. Seamos tolerantes al interpretar lo que digan y sobre todo guardemos en secreto las confidencias y la identidad de los presentes para que nadie se sienta traicionado ni defraudado, sino más bien se sienta y viva nuestra fraternidad. Que Dios me libre de mis palabras y mis actitudes lastimen a alguien, porque seré culpable de que se aleje del grupo, de su posible recaída y tal vez de su muerte. Pues bien, compañero, nuevamente me presento, soy Arturo y soy alcohólico. Y pues ya después de esta parte para poder dar indicaciones, más que nada para poder que todos tengamos en silencio nuevamente el teléfono. Y en la parte de este lado también están los baños de mujeres y los de hombres están de este lado, compañeros, ¿sí? Y sin más que, pues vamos a darle un aplauso a nuestro compañero y padrino Raimundo Sousa, que hoy nos comparte amor y servicio. Buenas noches. Yo soy Raimundo y soy alcohólico. Que gracias a Dios y a la ayuda de los grupos de alcohólicos anónimos estoy sin beber. Pues antes que nada, pues le quiero dar gracias al grupo por haberme hecho el favor de incluirme en su agenda de trabajos, que con eso van dando testimonio de un aniversario más que escucho que es el número 12. Al cual les deseo a cada uno de los que conforman el grupo muchas felicidades, y a los compañeros que coordinan la reunión, pues muchas gracias por la forma afectuosa, respetuosa, que ya es muy raro verlo eso. Me hicieron el favor de presentarme con ustedes, así que le agradezco. Y sobre todo le agradezco a Dios por tanto amor y tanta bondad que ha derramado en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Yo fíjense que ya llevo algún tiempo, ya por ahí ya huele a 5 décadas, si Dios me lo permitiera, ¿no?
y no dejo de decir cada mañana gracias, gracias porque no amanecí borracho, gracias porque no estoy como comúnmente me encontré mucho tiempo, ¿no? Volviendo sangre o con los nervios deshechos, con los miedos que eran muy comunes en el efecto del beber de la forma que yo lo hice. Yo no dejo para nada atrás ese sentimiento de gratitud por habérseme dado la oportunidad de estar, de haber llegado a Alcohólicos Anónimos y que además de haber llegado, que mi vida desde luego haya tomado un curso muy diferente. Así que yo admiro mucho a Daniel y a todos los que sirven. Veo que aquí está su cabina de radio y estaba escuchando los últimos comentarios, no sé quién los estaba haciendo, de la forma en que ilustran a quien se quiera conectar a la estación, y también pues tiene su grupo en el mismo local a donde está su estación, y eso habla de que es un compañero junto con los demás que se ha interesado porque esto, ¿verdad?, siga progresando, siga llevando los resultados que se han dado en la vida de tantos de nosotros. Así que yo siempre les he dicho que yo no soy orador, y yo lo recuerdo constantemente, porque ahorita que me presentó el compañero me di cuenta que todavía sufro de timidez, así que eso quiere decir que no estoy muy recuperado como a veces pudieran llegar a pensar algunos. Y qué bueno que no estoy así tan bien como quisiera o se supusiera que estuviera. Qué bueno, eso me hace seguir viniendo con ustedes, seguir dándome cuenta que no dejo de aprender, y que el distanciarme de esto significaría para mí no llegar a pensar en beber, pero sí trajera unas consecuencias muy dolorosas, porque creo que cuando uno se hace un lado de esto que ha sido la vida para tantos de nosotros, creo que aunque no se vuelva a beber, yo creo que sí el padecimiento de tristeza, ¿verdad?, el padecimiento de aislamiento tendría que venir a la vida de uno. Y por eso pues yo sigo asistiendo, y como las recomendaciones de nuestro hermano mayor Bill decía, pues aunque pasen los años, aunque la edad la tengamos encima, y mientras nos podamos menear los veteranos, pues hay que seguir asistiendo a los grupos, no por otra cosa que no fuera por lo que él dijo, para servir de inspiración a los jóvenes, de que se puede llegar al invierno de la vida con un gozo en el corazón inmensamente grande, ¿verdad?, que voltea uno para atrás, ¿verdad?, que no cuesta mucho trabajo hacer una reflexión sincera, honrada, y voltear un poquito para atrás y ver, ¿verdad?, cuál es el camino que ha sido el que se ha desarrollado en mi vida, un camino anterior de muchas desgracias, de muchos momentos amargos, pero llegó la oportunidad de conocer Alcohólicos Anónimos, y conocí algo que jamás en mi vida me pude imaginar, que pudiera existir algo, ¿verdad?, de esta naturaleza, donde hombres y mujeres con una fuerza, con un amor, con un interés, puedan, ¿verdad?, unirse, unificarse para poder auxiliar, ayudar a alguien que va llegando y está con muchas necesidades. Yo no he visto en otros lugares,
en otros lugares, la forma en que es el trabajo de los grupos de esta naturaleza o de cualquier fuerza, ¿no? Así que yo dije que cuando empecé, y que comúnmente en la literatura constantemente está repitiendo Bill, solo por la gracia de Dios. Y no hace mucho me enteré por medio de un libro qué es la gracia de Dios. Y me enteré que la gracia de Dios es un regalo inmerecido. Así que hasta mi piel se enchinó cuando vi el comentario, dije, es que es una cosa que es verídica, es un regalo por lo menos para mí, que es inmerecido, porque pues yo sé, y muchos saben por mi boca, la forma en que fue mi alcoholismo y la forma en que yo anduve ahí por los pasos equivocados a consecuencia de padecer una enfermedad de la naturaleza que es esta enfermedad, una enfermedad terrible, ¿verdad? Donde yo sin querer, ¿verdad? Sin querer improvisar algo que no es mi estilo, ¿verdad? Yo puedo decir que a donde más afecta desde mi pobre punto de vista esta enfermedad es en el espíritu, en el alma. Y por eso entiendo los comentarios acertados que llegaron en el momento indicado a la vida de Bill de parte del padre Edwin, ¿no? Cuando Bill estaba en condiciones desesperadas, tenía 3 años sin beber, él se encontraba arriba de un club que le acondicionaron para que pudiera vivir ahí con Lois. No estaba en muy buenas condiciones. El ingenio de su mujer, ¿verdad?, de Lois, era como el ingenio que tienen tantas mujeres de los alcohólicos anónimos, y que a veces, ¿verdad?, pues desconocemos o no hemos apreciado, pero uno ha tenido la fortuna de tener algo tan valioso como compañera de viaje, ¿no? Y entonces cuenta la historia que ella, con su ingenio medio, lo puso en condiciones para que se viera más o menos habitable y no le causara a Bill un poquito más de decaimiento, de depresión, ¿no? La historia dice que le puso vivos rojos y lo acondicionó, pero total que Bill en ese momento atravesaba por una depresión muy fuerte. Él dice que él sin tenerla sentía que tenía úlceras gástricas y que no eran verídicos. Él lo sabía y estaba muy mal cuando sucedió la visita del padre, ¿no?, que también se puso un poco resistente, hizo un poco de resistencia para recibirlo. Estaba muy cansado y muy deprimido. Yo quise pensar con eso, porque de veras ha sido un regalo de Dios lo que ha llegado a nuestras vidas. Entonces, el portero, que se llamaba Tom, dice, le costaba trabajo decirle a Bill: creo que ahí está alguien que viene de muy lejos, pero sí quiere él platicar contigo. Todos sabemos que se trataba del padre Edwin, ¿no?, que había ido a visitarlo para felicitarlo por los 12 pasos, y pues yo creo que el padre no se imaginaba quién iba a visitar y que había escrito eso estuviera en esas condiciones. Pero por fin Bill le esperó. Bill, a pesar de que su molestia hizo
permitió que entrara el padre, y dice que desde las escaleras se dio cuenta que rengueaba, dice él, que él estaba cojo, que estaba mal. Ya cuando estuvo frente a él se dio cuenta que por medio de que se asomaba la solapa y venía un poquito lleno de nieve, ¿verdad? Se dio cuenta que era un sacerdote, cosa que a él, pues no, a él le costaba mucho trabajo todavía estas cuestiones, ¿no? Entonces lo que sucedió, dice que para él fue una cosa maravillosa. Dice que habían puesto como meta 20 minutos para platicar, dice, se convirtieron en 20 años, ¿no? Esa amistad se convirtieron. Dice, en su mismo momento en que él puso el pie ahí, se llenó de gracia el ambiente, todo cambió, ¿no? Y uno puede llegar a pensar, solo los hombres, ¿verdad?, que son dedicados a algún sistema teológico podrían tener esas características, y yo pienso que no, que hay hombres y mujeres en la humanidad, y en este caso en Alcohólicos Anónimos, que pueden despedir de sus mismas entrañas, por los poros de su propia piel, paz, esperanza para otros, cuando uno se da cuenta, ¿verdad?, cuál es el problema del alcohólico y que está en el espíritu. Y después de platicar y Bill decirle que estaba él en muy malas condiciones, porque sentía que esto no iba a resultar, sentía que esto no iba a avanzar, porque el libro no había gran interés, la gente de Rockefeller no se presentaba, él estaba muy desesperado y digo, estoy muy lleno de miedo, de ira, estoy muy frustrado. A mí me asombra la forma en que le contestó el padre, dice, ¿no? Le dijo él, ¿sabe qué? Benditos sean los hombres y mujeres, ¿verdad?, que tienen sed divina, ¿no? Y yo creo que ese es nuestro problema, y eso lo sabemos desde que lo mismo en diferentes palabras Carl Jung dijo eso. Hasta en el alcohol anduvieron buscando a Dios, ¿no? Y el padre le dijo, además de que le dijo que benditos sean ese tipo de personas, también le completó y le dijo, quiero decirle que regularmente las elecciones de Dios son con personas de la naturaleza de usted mismo. Entonces hoy me doy cuenta que nos ha dado esta oportunidad, no porque tuviéramos, ¿verdad?, grandes aptitudes o mejores capacidades que otros, porque a veces por desconocimiento mismo llega alguien por primera vez ayer y el día de hoy no llegó, y el comentario dice, no vino el nuevo, el de ayer, y los que contestan dice, no quiso. Y yo digo, conforme el libro, no es que no haya querido, no pudo, porque muchos, aunque quieran, ya no van a poder, y algunos pues sí pueden, pero no quieren. Pero yo me estoy refiriendo ahorita en este momento a los que quieren y ya no pueden, ¿no? Y lo quiero decir porque no quiero caer a la presunción que comúnmente es muy fácil que le caiga a alguien cuando puede tener el riesgo de caer al fanatismo dentro de Alcohólicos Anónimos y pueda creer él que lo único que lo que sucedió lo crió él, y él es el que mejor hace las cosas. Y cuando uno cae al fanatismo, seguramente va a dejar de ser conducto de Dios. Así que he tenido que tener mucho cuidado en estas cosas, porque yo no he salvado como tantos dicen, ¿no? Es que el Ray ha salvado muchas vidas. No,
Yo no he salvado ninguna vida, la ha salvado mi historia, ¿no? Mi vida, mi pasado, que lo ha agarrado Dios como eso. Es decir, un día me enteré, ¿verdad?, que el antídoto para el piquete de veneno de la víbora estaba en el mismo veneno. Quiere decir el día de hoy que en mi vida llena de tropiezos y llena de momentos difíciles, ¿verdad?, ha sido el antídoto para muchos que me han escuchado, hemos platicado, y entonces se da uno cuenta esta maravilla, ¿verdad?, que lo que hizo tanto mal en mi vida ha hecho tanto bien a la vida de los otros, porque he querido, ¿verdad?, entender que aquí dentro de Alcohólicos Anónimos es bueno no dañar, pero es muy malo no ayudar. Eso considero que puede ser más reprobable que otra cosa, que no venimos, como dijo Teresa de Jesús, ¿no? El ser humano no vino a otra cosa que no fuera a servir. Y viene uno a Alcohólicos Anónimos, ¿verdad?, con toda, ¿verdad?, con toda el compromiso de que si tú te vas a quedar como yo tuve la oportunidad, será porque vas a encontrar cosas que te van a provocar dentro de ti el gusto y la alegría de podérsela participar a otros, pero no de la forma equivocada que se puede llegar a hacer, ¿no? El decir que lo que uno hace, por esa razón el otro se salva, no. Yo entiendo lo que dice el libro, ¿no? Las obras las hace Dios, yo vivo de la fe, porque si yo consideré algún día que las obras eran consecuencia de mí, entonces por eso caí a la jactancia. Y por eso yo entendí en los libros que yo solo he sido una herramienta del Señor, solo he sido un instrumento de Él. Él es el que se ha encargado, ¿verdad?, de que el resultado tenga la eficacia que tiene cuando uno se interesa y se entrega a quien se debe de entregar. Mi vida dentro de Alcohólicos Anónimos siempre ha sido servir, en los servicios organizados y después en los servicios autónomos de los grupos y también en lo personal. Nunca he dejado de estar, ¿verdad?, involucrado en los compromisos de servicio, porque si yo lo hiciera en este mismo momento que todavía puedo moverme, dejar de hacer lo que acabo de mencionar, yo me moriría de una enorme tristeza, porque yo entiendo que cuando esta dádiva tú la guardas, tú te quieres quedar solo para ti, seguramente se va a descomponer y seguramente ya no te va a dar el resultado que da cuando tú la tienes constantemente trabajando para el servicio de los demás. Gente que decían que éramos inútiles, que no servíamos para nada, que hemos dado un vuelco al comentario porque supimos que si no servíamos para nada, que si no nos interesábamos en nada, es que padecíamos una enfermedad o padecemos una enfermedad que tiene unas características de veras dolorosas, una enfermedad que te deja inmovilizado, que no te permite, ¿verdad?, ni siquiera ser bueno para ti mismo. Así que pues yo no dejo de asombrarme. Yo muchas veces escuché cuando andaba por allá afuera, con facilidad como me descartaban. Cuando alguien hablaba del amor, siempre decía, es que el amor es para el que lo merece. Y yo siempre me agachaba con un poquito, ¿verdad?, de sumisión, de pena, de decir, es que es verdad, el amor
debe de ser para la gente que lo merece, pero yo que puedo tener opción a merecer algo si mi vida está tan descompuesta. Pero llego a Alcohólicos Anónimos y llego al asombro de aprender que el amor no es para el que lo merece, que el amor es para el que lo necesita. Y hoy puedo decir, ¿y cuántos de nosotros llegamos aquí con una enorme necesidad de tener un valor como ser humano que lo pudiera dar el amor, como Bill mismo dice, que a causa del amor y por el amor se hizo el milagro? Entonces esta noche yo puedo decir, ¿y cómo se hizo el milagro en la vida de nosotros? ¿Cómo fue que hasta el tiempo después me di cuenta de qué manera tan práctica y tan sencilla, dice Bill, que hizo el milagro en nuestras vidas? Y lo hizo a través del corazón de aquellos que estaban cuando llegamos por primera vez a Alcohólicos Anónimos. Esos fueron los medios que él ocupó, ¿verdad? El amor que él ocupó a través de ellos para darnos la oportunidad de que nuestra vida diera un vuelco y se convirtiera en un milagro de tantos que como yo no había posibilidades para que yo pudiera tener la opción. Así que a veces pienso, cuando dicen, ¿verdad?, es que el alcohólico está tan mal que no sirve para nada, y digo, no es cierto. No es cierto, porque imaginativamente me puedo suponer que alguien se encuentra un billete tirado, y como está tirado cualquiera lo pisoteó y de la bolsa salió arrugado, pero el que se lo encuentra lo ve, lo plancha y se da cuenta que es un billete de a 20 pesos y que sí, efectivamente está maltratado, pero no perdió el valor. Y sí, llegamos maltratados a esto, pero no perdimos el valor, simplemente padecíamos una enfermedad que todos y cada uno de nosotros sabemos cómo nos fue y en qué consiste esta enfermedad, que hizo que hombres y mujeres quedáramos inutilizables para poder hacer algo por otros. La palabra que escuché al principio decía, son estériles para amar. Y yo dije, no, quizás seríamos tarugos para amar, pero no creo que seamos estériles para amar. Lo que sucedió es que después me di cuenta que la enfermedad consiste precisamente en eso, en inutilizar todas las capacidades que puede tener un ser humano, y entre ellas la capacidad de amar y la capacidad de recibir amor, porque es una enfermedad dolorosa y terrible, ¿no? Hasta aquí me fui enterando de lo que yo siempre creí que era verdad, que yo era algo inservible y bueno para nada. Esa fue mi idea que siempre traje. Y yo creo que yo empecé a servir desde que llegué por primera vez a Alcohólicos Anónimos. Yo les he platicado que llegué de una manera tan destruida que los mismos Alcohólicos Anónimos dijeron, ¿a qué viene? Se nos va a morir y que ellos tuvieron sus precauciones porque mi situación era de esa naturaleza. Un hombre despedazado, me hacía de las necesidades ya en el baño, en la ropa solo eran hilachos, desasiado, descuidado, deshecho, ¿verdad?, despedazado por todo. Hoy digo, gracias a Dios que me partí el alma. Por eso, ¿verdad?, dicen todos, dicen los compañeros que me conocen de tiempo, es que al Ray Dios le dio una cualidad más allá del justo medio para servir. A mí no me dio más que a nadie de ustedes, simplemente lo he hecho porque siempre he tenido terror volver a beber. Y yo sabía muy bien, porque lo entendí desde el principio en mi niebla alcohólica, que la fórmula más apropiada para que yo no recurriera a volver a beber era precisamente
partirle la madre a mi pinche egoísmo y empezarme a interesar por otro, por otra o por quien fuera, con tal de que yo disfrutara, ¿verdad?, el resultado de ver que el efecto de dedicarte a otro es tan maravilloso que hasta te despierta el deseo de vivir, el deseo de luchar, de seguir adelante en la vida. Así que yo llegué de esa manera. Los Alcohólicos Anónimos, un peso, 5 centavos no daban por mí. Y si yo entré al grupo a donde milito por primera vez, fue porque alguien en el interior, que se llamaba, en paz descanse, Carlos Zarza, escuchó que estaban discutiendo ellos sobre si me daban acceso a entrar al grupo o no me daban acceso. Él salió y me vio y le dijo a los compañeros: déjenlo pasar. Somos re poquitos, siquiera que haga bulto, y de esa manera, en calidad de bulto, yo entré a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Para que tiempo después ese mismo compañero dijera: el Ray empezó a servir desde el mismo momento que llegó, porque cuando volvió a regresar después de pensar nosotros que no había forma que regresar, y volvió a regresar y se fue levantando y se fue parando, entonces nos dimos cuenta que Dios lo había traído al grupo Santa Cruz Mellehualco para que la bola de escépticos empezáramos a creer, cuando lo vimos cómo iba saliendo de las tinieblas, pero de unas tinieblas que fueron de veras tétricas, dolorosas, porque viví un alcoholismo miserable. Y a mí a veces me preguntan: ¿y de dónde ha venido la fuerza, el interés que has tenido siempre para dedicarte a servir a los demás? Le digo: de mi pasado, no viene de otro lugar que no sea mi pasado, de ese pasado lleno de terribles experiencias con las que yo llegué a Alcohólicos Anónimos, descuidado o hasta donde no yo no he podido nunca describir con palabras realmente cómo llegué deshecho a esto, Alcohólicos Anónimos. Así que ¿quién se iba a percatar? Solo alguien que por ahí me comenta, que decía: si se queda, va a hacer cosas. En primera va a correr a los que están en el grupo dando guerra, porque se ve que si se queda con nosotros, va a ser alguien que se va a entregar con todas las fuerzas de su alma. Y eso ha sido cierto hasta el día de hoy. Y además en ese tiempo sí corrimos a los que no podían correr, los viejos, porque la fuerza en que yo empecé a tener en el interior empezó a dar resultados que a mí mismo, ¿verdad?, me sorprendían, de ser alguien tan miserable, alguien que estaba tan destruido, se haya despertado dentro de mí un interés especial por servir, por ser útil a otro, por sentir el efecto de ver qué es lo que siente uno cuando participa para que otro salga o se sienta en situaciones difíciles, diferentes a cómo se llega. Así que así fue mi llegada a Alcohólicos Anónimos, el local del grupo, muy pequeño, muy chico. El grupo todos eran trabajadores de limpias y transportes de aquí del tiradero de Santa Cruz Mellehualco, y yo era de ese mismo de esa misma clase, pura gente de esa naturaleza estaba en ese grupo, y así llegué a los Alcohólicos Anónimos, y desde el principio me enseñaron ellos cosas maravillosas.
Fíjense que dice un periodista, Jack Alexander, dice: el milagro más grande que yo he visto en mi vida y en cualquier nivel ha sido en Alcohólicos Anónimos, porque cuando nosotros llegamos no había grupos de 24 horas y eran puros grupos tradicionales. Entonces teníamos una necesidad de cuidarse uno con otros. Entonces acostumbraba el grupo a tener una cantidad de alcohol en un recipiente ahí, ¿verdad? Con una dosis, con una cuchara ahí, porque llegábamos tan mal, porque eran los casos que se quedaban. Cometimos muchos errores. Hoy estoy convencido de decirle a jóvenes que llegaban o mujeres que llegaban y no se les veía tan maltratadas, decían: vete a graduar y luego vienes, ¿no? Hoy en día las cosas han cambiado y por eso yo digo, bendito sea Dios que ahora, ¿verdad?, tantos jóvenes que veo, y sobre todo en estos grupos, se han ahorrado tantas calamidades. Entonces era la forma en que ellos tenían ahí en la cafetería del grupo ese alcohol. ¿Y saben para qué era ese alcohol? Porque el que llegaba al otro por primera vez y le daban los ataques, ahí mismo se le asistía metiéndole alcohol en el ombligo o metiéndole algo en la boca para que no se mordiera la lengua y poderle echar una dosis de alcohol. Pero lo más maravilloso de esto era que al llegar la noche, terminar la reunión, y había que irlo a cuidar porque en el grupo no se podía quedar, porque así era la autonomía de los grupos. Entonces decían: o alquilamos un cuarto de hotel si es que nos alcanza, o en un coche de algún compañero o alguien que tuviera por ahí un rincón en su casa a donde pudiera llevar a este hombre a descansar, pero tenía que ir alguien a cuidarlo. Dice Jack Alexander: increíble fue para mí que el que había llegado apenas 2 noches anteriores lo comisionaban a ir a velarle el sueño al que acababa de llegar, y le decían: esto te vas a llevar, esta es la dosis que le vas a dar. Si le llegan a dar ataques, tú dale esta dosis en la boca o en el ombligo para que pueda reaccionar. Dice Jack Alexander: y lo más asombroso de todo eso, que ellos apenas recientemente llegados hacían lo que les habían recomendado sin que ellos se tomaran una sola gota de alcohol. Y eso que se pudo decirlo así con esa facilidad, es algo de veras especial en la vida. Como alguien que ha bebido de noche y de día, que no puede dejar de beber, de repente, teniendo muy poquitas horas de haber llegado a Alcohólicos Anónimos, le administra una dosis de alcohol a su hermano que está llegando, sin que él mismo sienta, ¿verdad?, ya el deseo o la ambición de darle una prueba al alcohol, solo porque te interesaste en otro. Y en eso, ese gesto, eso que acabo de decir, es una cosa maravillosa. Dice Jack Alexander, lo que acabo de mencionar, pues mi vida fue de esa naturaleza. Yo, dicen que llegué, me dejaron entrar, hablaba solo, me reía solo, estaba mal, no traía zapatos, traía una pierna derecha casi gangrenada, me supuraban gusanos. Así que ustedes creen que ellos iban a pensar que algún día de este desecho humano pudieran salir de su mente, de su alma, de su espíritu, la ambición de servir y de poder llevar este mensaje con amor a tantos lugares que he sido, ¿verdad?, junto con otros, ¿verdad?, los causantes, que en lugares
que estaban muy lejos de ser atendidos en lo personal por nadie, como es la cárcel, como eran los hospitales, el psiquiátrico, los leprosarios, los niños de la calle. ¿Quién iba a apostar que un hombre que en esas condiciones en que estaba llegando, un día el Creador le inspirara, ¿verdad?, le iluminara la mente, ¿verdad?, para poder, ¿verdad?, ir por inquietud personal, hacer las cosas que muchos me dicen, a mí me dicen, es que tú naciste para servir. Y lo hice porque yo entendí que eso es la vida de alguien, esa es la vida de nosotros. Pero servir sin amor, yo creo que no va a tener el mismo efecto que si lo haces con amor. Servir solo porque te echen porras, porque seas visto, porque te reconozcan, creo que en la misma presunción va tu pago. Pero cuando tú lo haces sin ningún interés de presunción, buscando la admiración de los demás, el pago tiene otro nivel de mayor fuerza, porque es el pago que Dios le da a sus obreros que saben hacerlo de la manera especial en que se tienen que hacer las cosas, sin que ande uno buscando que lo alaben, que lo reconozcan, porque lo piensa uno hacer porque tiene mucha necesidad de seguirlo haciendo, porque tiene mucha necesidad de ya no regresar a donde había, de donde estaba despegando, de ese mundo indescriptible, lleno de amarguras y de tristezas y de tantas pinches amarguras que me acompañaron. Toda mi vida fue un fracaso. Yo llegué a los 27 años de edad a Alcohólicos Anónimos, hecho un anciano, hecho pedazos, destruido, ¿verdad? Sí, que quien se podía llegar a imaginar que mi vida pudiera dar un vuelco, y además que yo fuera quien en el último de los momentos fuera quien convocara y motivara a otros a que se llevara este mensaje a través del servicio a donde yo consideraba, porque yo había estado en condiciones de haber estado privado de mi libertad, había estado en condiciones de calle, había estado en condiciones de andar buscando a veces en la noche una moneda de 20 centavos para completar, para entrar al dormitorio Vertis, que a cambio de 20 centavos le daban un acceso al interior, pero no solo no ibas por el interés de ese pocillo de café con leche, con un bolillo que daban. Eso ya no era importante para ni siquiera pasar una noche fuera dentro, protegido de la inclemencia del tiempo. Y viví tanto tiempo en esos lugares escabrosos que yo sabía, ¿verdad? Yo sabía bien a dónde estaba el dolor, a dónde estaba la tristeza, a dónde había que llevar este mensaje. Yo lo sabía muy bien. Así que yo hoy puedo decir algo que siempre les he repetido: ninguno de nosotros estamos aquí por capacidades personales, ninguno de nosotros estamos por casualidad, ninguno de nosotros estamos porque fuera algo que fuera un castigo para cualquiera de nosotros. Estamos aquí porque somos un proyecto de Dios, porque no nacimos cuando llegamos al grupo, nacimos en la mente de Él en el momento que nos revolcábamos en la miseria de vida.
sabía bien que estábamos pasando por el crisol del dolor y que el dolor nos iba a quitar las impurezas y nos iba a poner en condiciones de hombres y mujeres que pudiéramos ser parte de sus manos de Él y poderles proporcionar el amor a los que le hemos podido proporcionar el amor, como que nosotros mismos sabemos, ¿verdad? Sabemos de nuestras necesidades, de nuestras carencias, de nuestros momentos en que nos sentíamos sin ningún valor y sin ninguna importancia en la vida. Así que llegué yo sin familia, sin zapatos, todo resucio, y así empezó mi vida. Y pasado cuando amanecieron los primeros amaneceres sin beber, que yo quedaba asombrado, aunque temblaban mis manos porque no las podía controlar. Mi llanto no podía detenerlo al ver, ¿verdad?, el sol, a ver la gente, y yo no estaba briago, y sentir que me moría porque me hacía falta un trago, pero ya tener la fuerza que el grupo me empezaba a dar de ya no pensar que una copa podía resolver, sino esperar que llegara la noche para poder ir al grupo. Pero mientras quedaba asombrado de ver la luz del sol, que siempre le tuve más miedo a la vida que a la misma muerte, y ahora estaba viendo de en qué consistía la vida, y seguí regresando al grupo sin nadie que me esperara, sin nadie que le interesara. Lo único que tenía eran mis compañeros que me estaban haciendo el favor de acompañarme en esos momentos de dificultad, que con mucho cariño ellos me asearon, me llevaron a bañar, ellos me dieron una ropa digna, la primera que había usado en tantos años de mi vida. Ellos me llevaron a una clínica antialcohólica, la única que existía, porque ya no existen, que era del gobierno. La doctora se llamaba Andaluz, llegaba y le ponía a uno vitaminas, porque llegábamos desnutridos, casi cadavéricos, porque así era la forma en cómo se llegaba a Alcohólicos Anónimos. De esa manera era la forma en que se llegaba, y aquellos hombres, ¿verdad?, dejaban de hacer sus cosas por llevarme a que me dieran el tratamiento para ver si de casualidad yo podía salvar mi vida y poderme quedar dentro de Alcohólicos Anónimos. Y hoy me pregunto, ¿quién se resiste al amor? Yo no creo que alguien se recupere a mentadas de madre. Yo puedo asegurar esta noche, así como dice bien, por el amor y a causa del amor se hizo el milagro en la vida de tantos de nosotros. El milagro se hizo por el amor que otros nos ofrecieron, nos acercaron, nos lo pusieron a nuestro servicio, el amor de aquellos hombres, ¿verdad?, que me empezaron a bañar, hicieron esas cosas que empezaron a suceder en mi vida. Y un día dije, ya cuando más o menos empezaba medio a decir, tengo hambre, dije en la reunión, ¿quién quiere que le lave su coche de ustedes a cambio de cualquier pan que ustedes me quieran dar? Y yo me acuerdo que el local se quedó en silencio, nomás se oyeron las lágrimas de ellos, ¿verdad?, que estaban bien, ¿verdad?, identificados con lo que estaba sucediendo en mi vida. Lo que estaba sucediendo en mi vida les había, ¿verdad?, a ellos también recordado sus propios inicios y sus propias necesidades. Y ellos, ¿verdad?, aquellos hombres, me mataron el hambre, me ayudaron, me llevaron y a su propia casa que me dieran, me invitaron algo de comer. ¿Ustedes creen que yo iba a olvidar eso con facilidad, o no lo iba a tomar en cuenta si yo estaba tratado con amor, con tanto interés?
Y pasa el tiempo y me invitan a hacerme de un cuarto, me dio un trabajo un compañero, y ese trabajo que me dio el compañero, yo no lo podía desenvolver porque mis manos temblaban, y con tal de tenerme entretenido a cambio de unos centavos me tenía ahí trabajando, y ya en las noches me llevaba al grupo, y así empezó mi vida dentro de Alcohólicos Anónimos, y empecé a quererle a decir y gritar a toda la comunidad del lugar de donde soy, que había encontrado un lugar jamás imaginado en mi vida. Parece ser que era tan solo poner un pie en ese lugar, era augurio que existe la gloria, porque si era cierto que me estaban ayudando a dejar de beber, pero lo que estaba sucediendo no estaba limitado en dejar de beber. Lo que estaba pasando en mi interior no estaba sujeto a dejar de beber. Lo que estaba pasando en mi interior es que estaban provocando el deseo de vivir y el deseo de aprovechar mi propia experiencia para poderle decir, o acercarme a donde me tuviera que acercar para decir: mi vida ha cambiado, las cosas son diferentes el día de hoy. El grupo era pequeño, no teníamos posibilidades de tener lo que ahora tienen como tecnología los grupos, y empezaban a hacer juntas de información, y me dijeron un día: y tú repartes los volantes. Y yo reparto los volantes, y si tengo que irle a tocar el corazón a alguien que esté aquí, se lo voy a ir a tocar, porque yo no tengo forma de decirles gracias, muchas gracias por todo lo que están haciendo en mi vida. Y si tengo que recorrer a donde tenga que recorrer, ir a donde tenga que ir, lo voy a hacer, porque yo no tengo manera, ¿verdad?, de corresponder el amor que ustedes han dedicado en mi vida, todo lo que ustedes me han proporcionado. Yo no tengo manera. La única manera que puedo yo corresponder ante todo lo que ustedes han estado haciendo conmigo es que yo pueda darme la oportunidad, con la ayuda de ustedes mismos, de hacer partícipe a otros de que existe la forma de resolver este problema, que existe un lugar que no vas a tener más que como único amenaza que te vaya bien en la vida, porque es lo peor que te va a suceder cuando llegues a Alcohólicos Anónimos. Y empecé a llevar el mensaje con todas mis dudas, sin saber de qué se trataba. Los viejos me decían: ve, mira, trajeron esta ficha, no se le llamaba ficha de constatación, vinieron por una llamada de auxilio del barrio de donde tú eres y es re peligroso, y dicen que ahí hay alguien que necesita de este mensaje. Y yo no sabía nada. Y yo agarré la dirección y ahí voy al lugar a donde estaba la ubicación, y en la entrada veo una señorita joven y le digo: perdón, ¿aquí vive esa persona? Y me dice: sí. Le digo: yo soy de Alcohólicos Anónimos, todavía hinchado, todavía no tenía gran tiempo dentro de Alcohólicos Anónimos. Por eso entendí las palabras del padre Chinchachoma. Dice: si te vas a esperar hasta el paso 12 para pasar el mensaje, estás jodido, Ray, me dijo. Dijo el padre Chinchachoma, porque aquí entre más pronto empieces a compartir lo que vas encontrando, más rápido vas a salir de esa pinche soledad que te está matando, Ray. Esos eran los consejos de la gente que sabe de sobreponerse al egoísmo, de darle prioridad al amor. Y le digo: perdone, aquí cuando yo me dejó pasar, me doy cuenta que toda la familia eran alcohólicos, hasta los padres. Y la muchacha que estaba en la puerta estaba vendiendo sopes, y
ahí es la que hoy es mi mujer. Si me ha dado permiso Dios de escoger una mujer, yo fallo. Me dijo, esta es la que vas a necesitar, y no me ha fallado. Esta es la que te va a respaldar, porque de veras le he entrado al servicio, los que me conocen. Esta es la incondicional que tú vas a necesitar para desenvolver y desarrollar lo que yo te voy a encargar. Y ahí conocí a la que es mi mujer el día de hoy. Entré y le pasé el mensaje a mi manera. Yo no sabía ni nada, absolutamente, y además ni siquiera folletos había en ese tiempo ahí. No sé qué tanto les diría, pero los convencí que fueran al grupo, y llegaron al grupo y llegaron todos los hermanos, porque todos eran alcohólicos. Y entonces yo empecé a experimentar algo dentro de mí cuando los vi que seguían asistiendo, que tiempo después me dijo un compañero veterano, cuando le dije, oye, David, y si yo sigo chambeándole de esta manera, ¿crees que algún día me paguen algo? Y me dijo él, claro que sí, mi Ray. ¿Y cómo va a ser el pago? Dice, cuando tú cooperes para que otro sea feliz y lo veas así, cóbrate. Y me he cobrado, por lo que les voy a decir. Y me he cobrado con intereses por todas las oportunidades de servir con el amor y la dedicación que lo he hecho hasta el día de hoy. Imagínense mi vida cómo fue. Conozco a mi mujer en septiembre y en diciembre de ese año nos estábamos casando. Imagínense qué locura traía yo. No porque ella estuviera mal, simplemente porque yo quería arrancarme lo que pensaba que era un problema de compañía, que nunca me imaginé que era un problema diferente al que yo me imaginaba. Nos programamos todo para diciembre. ¿Quiénes creen que fueron a pedir a mi mujer? Pues los Alcohólicos Anónimos. Y luego la señora dijo, ¿y este de su familia? También están medios madreados ellos. Y le dije, sí, y es lo único que tengo. Y el día de hoy, digo, es lo más maravilloso que he tenido hoy. Y el día que me sumerja en la eternidad, siempre he de decir que lo más hermoso que conocí en mi vida ha sido Alcohólicos Anónimos. Jamás creo detractarme de lo que estoy diciendo, porque ha sido lo más hermoso que yo he conocido en mi vida, Alcohólicos Anónimos. Ellos pidieron a mi mujer, la iglesia se puso a reventar, acompañados todos por Alcohólicos Anónimos. Mi mundo ha sido ustedes. Este ha sido mi mundo por los años que yo tengo dentro de Alcohólicos Anónimos. Y no hubo fiesta ni recepción ni nada. Lo poco que me dieron los muchachos lo ocupamos para comer, porque así empezamos. De muy bajo nivel económico y social ella, y yo peor que ella, y así empezamos. Solo Dios sabe lo que voy a decir. El primer grupo en Chalma ahí, ella y yo, me acompañó con su brasero. Yo no tenía mucho tiempo, llevábamos el brasero y una olla de barro, a donde ella se ponía a hervir frijoles para comer, mientras yo pasaba el mensaje ahí en el santuario de Chalma, y abrimos el grupo Querer es Poder, el grupo más viejo de Chalma, sin saber nosotros, yo por lo menos, ni la mínima cosa de la literatura. Así fue como empecé yo a funcionar. Tenía una alegría dentro de mí
por fin tenía alguien que me acompañara, tenía el deseo de decirle a quien tuviera que decirle que vale la pena la vida, vale la pena porque eso estaba sucediendo en mi vida, lo estaba haciendo de la forma que me enseñaron a hacerlo. En la colonia de Santa Cruz, todo al lado donde está el grupo eran unos sembradíos ahí, así que yo conocía bien las guaridas de los borrachitos que no se metían hasta allá, o me metí con ellos hasta allá para que si llegaba la policía no se los llevara. Yo conocía las guaridas, entonces dijimos, vamos a hacer una junta de información, invitamos a que se acerquen más al grupo, y entonces me dijeron, creo que hay una casa rural por ahí, y le dije, ellos no van a entrar ahí. Si ustedes piensan poner una manta y invitarlos, no van a entrar a ese lugar. Nosotros tenemos que conseguir una forma, una bocina de esas que se usaban antiguamente, y tenernos que acercar a donde yo conozco que ellos se guardan, se esconden de la policía, y podemos ir con esa bocina, hablarles de Alcohólicos Anónimos, y podemos llevar las tarjetas del grupo para invitarlos. Y estaba yo tan emocionado, tan contento, tan agradecido, que fuimos a dar a esos lugares desérticos, esos lugares áridos, desolados, abandonados, por ser alcohólicos crónicos, de esos conocidos como teporochos como yo. Ahí le llevamos el mensaje, y me decían a mí, pero que ¿de dónde te salen esas ocurrencias? Me salían del alma, de las ganas de que otros tuvieran la oportunidad. Estaba reconociendo otra vez el amor, estaba sintiendo reacomodamientos en mi interior que me estaban sorprendiendo, porque tenía ganas de llevar el mensaje, y dije un día, vamos a llevar el mensaje a la cárcel, y dijeron, ese pinche Ray está loco, y la verdad sí sigo estando loco, ¿verdad? Porque yo tenía muchas ganas de decirle, yo había estado en Lecumberri, yo había estado en otros lugares de esos, sabía muy bien las pinches necesidades que hay en el interior. Yo no había leído la historia de los grupos en las cárceles, porque nunca tuve cursos, nunca tuve ningún nivel escolar, porque nunca fui constante en la escuela, ni mucho menos, pero no conocía la historia de los grupos, y a mí dije, vamos a llevarlos el mensaje a la cárcel, y decían, ese pinche Ray está loco. Era tantas mis ganas de decirle a otros, y era tanto el amor que empezaba a sentir en mi corazón, porque ya llegaba a la casa de ustedes y estaba alguien esperándome, alguien que, como me habían dicho los viejos, ya va a haber alguien que te espere, ya no vas a llegar y vas a estar solo como estuviste tanto tiempo. ¿Y cómo corresponder o cómo pagar eso? Yo la única forma que entendí es amar y servir, y si es necesario lo vamos a hacer. Y me presentamos a la cárcel, y en la penitenciaría de Santa Marta, Catitla, nos toca la entrevista con una abogada descendiente de judías, estricta, y le presentamos el deseo de abrir un grupo en esa institución, y me dice, ¿sabe qué? Usted no tiene nada que hacer, ¿por qué me viene a quitar el tiempo? Esta gente no sirve. Esta gente, si me dieran a mí permiso, o yo tuviera la autoridad para decidir entre la pena de muerte,
yo no titubearía para imponer la pena de muerte. Esta gente no sirve. Y quiero que me acompañe, por favor, y le voy a suplicar que así como me acompañen, si ustedes se retiren antes que yo le llame al rondín para que los coja. Yo todavía muy nervioso, no tenía mucho tiempo. Y me lleva, y afuera de los dormitorios de Santa Marta hay un pasillo que se llama el kilómetro, ¿no? Esos ahí caminan de un lugar para otros, a lo que les dicen los hijos de Francia, ya los que están muy maltratados por las drogas. Y de repente me enseña cómo un joven le estaba haciendo sexo oral a otro, y me dice: ¿usted cree que esa pinche gente tenga remedio? ¿Usted cree que valga la pena? El gobierno invierte tanto dinero para acercarles los recursos, y mire usted, véalo por sus ojos. ¿Usted cree que ellos tengan derecho a que se les invierta un tiempo y que tengamos que darles a ustedes las facilidades de entrar? Si eso es basura, por favor retírese, nos dijo la licenciada acalorada de enojo. Y en un momento le dije: ¿me permite, licenciada? Dice: dígame. Yo estuve en Lecumberri. Y se me quedó viendo, dice: a ver, le voy a dar a usted 10 minutos. Dígame usted, platíqueme usted. Y le dije: yo era como ellos. Y yo llegué a Alcohólicos Anónimos y mi vida ha cambiado. No tengo mucho tiempo que llegué, pero sí tengo muchas ganas de ayudar y presentarles una oportunidad que yo creo que también ellos merecen. Y se me quedó viendo y me dijo: mire, le voy a dar a usted 3 semanas, 3 meses, me dijo. En 3 meses, si no resulta eso, no espere que los mande a sacar con el rondín. Así que inicie. Acabamos de cumplir 43 años. Pero ¿cómo inició eso? Yo en la ruina económicamente, recién llegado, lo que es el amor. Y empezamos. Y solo llegó uno a la junta, y vi que en el pilar del auditorio de Santa Marta estaba recargado otro que resultó ser uno de los delincuentes más pesados que lo traían de Guadalajara a México a compurgar su condena. Y yo lo estaba viendo de reojo cómo estaba atento a la junta. Nosotros habíamos invitado a compañeros de experiencia que lo fueran a hacer. Y yo me di vuelta por la parte de atrás y me acerqué a él y le dije: ¿por qué no pasas, hijo? Dice: no, nomás estaba aquí distrayéndome. Le dije: pasa. Y se me quedó viendo. ¿Es derecho?, me dijo. Sí, es derecho. Yo fui como tú. Y se me quedó viendo. Sí, yo también fui preso. Yo sé lo que es a veces estar en el patio y ver pasar un avión y querer tener resortes y brincar y agarrarse para irse. Yo entiendo muy bien esto. Pásale, cabrón. Sé que te va a ir bien. Yo estaba empezando. Quizá mis palabras no eran las adecuadas porque no conocía, pero lo que sí era sincero, el amor con que yo se lo estaba diciendo. Acompáñame, va a valer la pena. Y entró al auditorio y se sentó.
de repente vi que se agachó y estaba llorando. Y no estaba llorando por lo que estaba escuchando, porque se desconcentró. Estaba llorando porque me dijo posteriormente: es que a mí me sorprendiste con el amor que me dijiste las cosas. A mí me desarmaste. Me dijo: ¿tú sabes quién soy yo? Y le digo: medio sé quién eres tú, pero eso qué puede importar, que haya sido lo que haya sido, si dentro de nuestra sociedad está la gente que probablemente sea lo peor de la misma sociedad humana. Así de que y él conmovido, él no sabía qué decir, y empezamos el grupo. Yo sin lana, yo nunca he tenido dinero de más, pero pude, junto con mis compañeros, comprometernos a asistir, como lo he hecho desde hace 47 años, a las Islas Marías, a los reclusorios de la Ciudad de México, a Santa Marta, Catitla, a ver a veces lo tanto que se desaprovecha acá afuera, porque muchas veces pedimos y creemos que la felicidad es tener opulencias y no nos damos cuenta que la felicidad la tenemos y no la apreciamos, porque a veces dejamos de cuantificar qué precio tiene la libertad o quién agradece la libertad o quién puede decir esta noche: gracias, Padre, porque yo debí de haber terminado ahí. Empezaron a decir los presos: al RAI le hemos contado lo que ni a la judicial le contamos. Empezaron a comentar ellos, y todos me dicen: ¿y por qué, mi RAI? ¿Y cuál fue la fórmula? Y yo les digo: el amor. Fue la fórmula. Ellos dijeron: pensábamos que era otro de las trampas que ponen las autoridades para llenar sus currículum. Nunca pensamos que fuera algo tan bello. Y conocí al Camarón, alguien que siempre lo veía con la mirada perdida, ido. Y un día en el pasillo le digo: oye, Camarón, desde que yo te conozco, veo que tu mirada está ausente, te veo desconcentrado. Y era mayor y se le escurrieron las lágrimas. Dice: Ray, tengo 30 años aquí, me faltan 10. Gracias a Dios que llegaron ustedes. Yo he pensado tantas veces en quitarme la vida y ya se me quitó esa idea. A veces ustedes mismos saben, ¿verdad?, que solo porque vienen sabemos que existimos. Y entonces me di cuenta lo que es el amor, compadre. Que les des ganas de luchar, que les des ganas de vivir a otro como lo hicieron conmigo, que no lo dejes que se rinda, porque hoy sí hay alguien que lo entiende, que lo comprende, que lo acompaña, que está con ellos. A veces pido que me den en los grupos café para llevarles, y esa ha sido mi forma de vida. Eso ha sido mi forma de vida. Y entonces me dijo esa ocasión: mira, yo he luchado por estos 30 años
con mi propia cabeza. Yo era un teporochito, dijo. De repente amanecí en la delegación, así se llamaban antes las agencias del Ministerio Público, acusado de que había violado a una jovencita y que la había matado. ¿Y sabes por qué, Lucho? Porque yo era un teporochito, yo no tenía fuerzas. Yo estoy seguro que ya ni para la intimidad servía. Pero en el coche abandonado donde dormía apareció esta muchacha. ¿Y sabes qué ha sido de mi vida de estos 30 años aquí? Luchar en el pasillo que me ves y en mi celda, queriendo obligar a mis pensamientos a recordar si yo lo hice o no lo hice. Yo me puse a llorar con él. Le di un abrazo porque sé de lo que estaba hablando, de lo terrible que es la amnesia, que no te acuerdes de lo que está pasando y te estén reprochando, te estén reclamando y tú dudes mismo, tú mismo dudes que sea verídico lo que te están acusando. Y dice el paso 12 que cuando un amigo llora hay que acompañarlo a llorar, y cuando ríe hay que acompañarlo a reír. Y conozco al psicópata de San Ángel, un multiasesino. Y conozco al rostizador que quemó toda una familia. Y voy conociendo personajes de alto nivel en la cárcel. Y digo, ahora sí sé por qué me salvó la vida Dios. Ahora sí sé por qué sé. Y conocí a alguien que mató por amor, por ganarse la caricia, la atención del padrastro. Se encargó de matar a sus enemigos de él, y he escuchado historias verídicas que parten el alma. Y en el penal había unos pirules tan viejos como mi propia vida ya, y a veces me sentaba temprano con ellos, que iba yo a platicar con ellos. Y cuando alguien habla en su corazón y dice, yo no maté a alguien solo porque lo quise hacer, yo lo quise hacer porque, pues la verdad, yo quería ganarme una caricia de él, que era pareja de mi mamá. Entonces este cabrón mató por amor. ¿Y quién lo puede entender? Por ganarse una caricia. Digo, pero ya nos tienes a nosotros, hijo. Ya no estás solo. Y en un arranque se me abraza y empieza a llorar con un sentimiento tan fuerte de decir, que Dios los bendiga. El muchacho ya salió. Fue a causa del amor, a causa que yo entiendo. No hice lana, la pude haber hecho. Porque no siempre estuve entre jodidos en la cárcel como compañero. También conocí grupos a donde había gente acomodada y yo me pude haber quedado ahí. Yo me fui para este lado, porque yo sabía que Dios me salvó la vida para eso. Yo estaba convencido, para esto me salvó la vida. Para esta que le prestara mis manos, que habían hecho tanto daño, para poder levantar un cabrón que estuviera tirado. Que le prestara mis manos para darle una caricia, que yo solo fuera su instrumento a alguien que está cansado. Que le prestara mis manos para compartir lo poco que he ganado laboralmente, para que ellos pudieran seguir como grupo y algunos encontraran su libertad
confianzas pequeñas que estuvieron a mi alcance, resolví junto con mis amigos. Y conocí lo que es el amor, porque luego que me invitan para estar fuera del país y los he encontrado por allá, ya siendo con su familia, siempre me dicen, que Dios te bendiga, a ti y a todos aquellos. Y Alcohólicos Anónimos por tanto amor y servicio que trajeron a estas instituciones. Y nos pasaron y me dice el director, ¿y se atrevería usted a ir a un lugar segregado de esto? Que cuando salían de esos lugares los internos y ya estaban en el patio de la cárcel decían, ya salimos libres, imaginemos cómo estaba ese lugar. Le llamaban ZO, la zona olvidada. Era increíble el panorama que se encontraba en ese lugar. Me llevó unos celadores con un abogado, nos llevaron a ver el lugar, las celdas soldadas, el patio tapizado de tantas pinches ratas, en una miseria que no nos podemos imaginar. Y digo yo, sí, por esa razón dijeron, no te alejes de la línea de fuego. Si tú te olvidas de cuánta gente en este momento la está pasando mal, pues tú no vas a disfrutar como debes de disfrutar lo mucho que hoy podemos tener en nuestras vidas. Y llegamos ahí y me enseñan la celda y de repente baja un hilo con un papel y me lo pasan, es para usted. Y decía, ¿podrá subir? Y me dice el abogado que iba con nosotros, lo que quiere es que suba usted tantito. Él tiene 20 o más años ahí, solo ha salido para cuando ha tenido que ir a los juzgados, ha estado ahí por siempre, casi está loco. Y lo único que quiere que suba, porque eso va a ser, que le dé la mano. ¿Y sabe por qué le va a pedir la mano? Porque quiere sentir una piel diferente. Y dice uno, cuánto pinche dolor, amigo. Y sube y ver el lugar, el pasillo, soldadas las pinches rejas. Llegó en la comida y ver la forma en que se la da. Y me dice la licenciada, ¿sí se arriesgan ustedes a abrir el grupo? Y le digo, no es un riesgo, licenciada, es una obligación, es una responsabilidad que lo vamos a hacer con amor, que lo vamos a hacer con mucho empeño en la vida y que abrimos el grupo ahí. Así que cuando llegaban las familias a veces y coincidían con nosotros, nos decían, que Dios los bendiga. Esta gente estaba olvidada, los Alcohólicos Anónimos. Un día escuché, yo no soy muy pegado a ninguna religión, pero alguien dijo un día, a ti, hijo más pequeño, yo te visitaré en las cárceles y en los hospitales. Y hoy puedo decir, gracias que fuimos los Alcohólicos Anónimos los que cumplimos esa promesa. Y fuimos con las mujeres y conocimos a los niños invisibles, esos que nacen en la cárcel, esos que llegan las muchachas embarazadas y ahí se tienen que crear. Y digo, cuando tú no ves nada de eso, todo se te hace poco. Y gracias al amor y el servicio hemos dado y proporcionado la oportunidad de que esos niños, sus madres adictas,
hoy sean compañeras de Alcohólicos Anónimos. Es entristecidor ver, ¿verdad?, a niños correr ahí, el olor de la marihuana, el desorden que hay ahí, y los niños tienen que salir de ahí hasta los 8 años a un orfanatorio o si alguna familia se lo lleva. Y así que uno puede decir: gracias, Padre, gracias por habernos electo nosotros, los que equivocamos nuestras vidas, para ser tus embajadores y llevarle una esperanza a esos lugares, y lo hemos hecho con amor, y hemos sido comprometidos con el servicio. Y por eso la palabra de amor y servicio que dijo el doctor Bob antes de morir o a punto de morir, además de hablar de la lengua como miembro más descarrilado, yo quisiera tomar más en cuenta la razón por qué dijo todos estos principios se traducen en 2 palabras: amor y servicio, porque esto, si te queda para ti, se te va a podrir, no va a funcionar. Esto no es para venir a hablar bonito. Un día pensé que para eso era. No, un día entendí que esto es para sentir bonito, para sentirte a gusto, contento y agradecido de la vida. Y una ocasión me dice unos compañeros que eran pudientes: Ray, por nuestras ocupaciones no podemos hacerlo, pero sí nos podrías tú ayudar. Él es el director del leprosario que está aquí en la carretera de Puebla, y está interesado en que vayan a conocerlo. Podría, sí, yo fui a todas. Mi mujer le dije hace mucho: ya no voy a compartir, hace 1 año o 2, y un día se asomó a la agenda y la vio como está ahorita, repleta, y me dijo: mira, Ray, yo ya te entendí, tú te vas a morir con ellas, yo me voy a morir con ustedes. Mientras yo tenga fuerzas y Dios me lo permita, no porque les haga falta, no, porque hace no mucho unos jóvenes llegué a un grupo y dijeron: ¿por qué los veteranos ya no se van? Ya son obsoletos. Y cuando voltearon y me vieron, como que les dio pena y me dicen: mi Ray, no era para ti. Yo sé que iba en ese paquete, ¿no?, pero no era para ti. Y le dije: oye, hijo, ¿qué de diferencia tenemos entre los veteranos y las nuevas generaciones? Le dije: solo hay una, hijo, la experiencia. Y mi experiencia está hecha, forjado de muchos momentos difíciles, porque a veces pues tuve algunas necesidades hasta económicas, porque andaba yo metido en esto. Cosas que Dios no me ha dejado hasta el día de hoy. Que cuando tú haces las cosas con amor, no pueden fallar. Y me dijeron entonces: sí, irías tú con tu batallón para allá. Y le dije: vamos. Y un día, cuando estaba la cita, llegamos con los leprosos. Y estaba árido el lugar, desértico, olía a muerte. Y en el fondo vi que solo había una pareja, uno en la silla de ruedas y ella que lo arrastraba. Y nos acercamos para preguntarnosle a dónde estaba la dirección del hospital.
y me di cuenta que ella tenía media cara destruida de la lepra, y él estaba en la silla de ruedas porque le había comido la lepra. Toda esta parte no caminaba y todo estaba bien, pero en un momento ella se agacha de la silla de ruedas y saca una botella, y era alcohol, y le da un trago y luego se lo pasa a él, y nos dio un sentimiento de decir, encima de la enfermedad que tienen, y luego esta pinche enfermedad del alcoholismo, estaban muriendo. Le vas a poder decir, échale ganas. Tendrás el valor de decirle, échale ganas. O tendrás que pensar que hiciste un pacto con Dios. El día que yo llegué hice un pacto con Dios cuando las cosas empezaron a mejorar. Cuando llegó mi primera hija, que yo no lo podía creer, que un mendigo como yo estuviera viendo en mis manos una hija, y que estaba un Cristo encima de la cuna, y dije, perdóname. Mientras yo viva, yo no cederé ni dejaré de hacer tu trabajo. Y no lo he hecho por pagar, porque no tengo forma de pagar, lo he hecho porque me ha nacido del alma, del corazón, porque confío que esa es la voluntad de Dios, que me sacó de ese muladar de vida para decir, tú que conoces las miserias de la vida vas a entender las miserias del otro. Y yo estaba entendiendo perfectamente bien a ese matrimonio que se estaban queriendo matar, ¿verdad?, con el alcohol, por las cosas que les estaban sucediendo, abandonados sin que tuvieran la visita de la familia, sin nada de eso. Y nos propusimos abrir el grupo. Y llegó el primer año, y el testimonio de ese primer año fue ese matrimonio. Y dijo, desde que llegaron los Alcohólicos Anónimos aquí, este hospital fue diferente. Hoy podemos decir que aunque tenemos lepra, somos felices. Entonces sabes lo que es el amor. Así que yo no le voy a dejar dinero a mi familia porque no la tengo. No tengo forma, pero sí tengo un ahorro con Dios, que seguramente cuando tropiecen o cuando pasen por un bache que esté difícil, ese ahorro que yo he hecho va a llegar en su momento a ellos. Mi vida ha sido eso. Daniel y varios de aquí me conocen de años. El servir y hacerlo con amor. Nunca fui a la escuela. No tengo ningún nivel escolar. Pero sí me di cuenta que tengo algo que necesitamos reflexionar todos. Si yo dije que por la gracia de Dios estoy sin beber, es que no estoy equivocado. Porque gracias a que padezco o padecemos una enfermedad que es mortal, que es progresiva, gracias a esa enfermedad nos dimos cuenta que tenemos otras cosas de mucho valor. Es decir, alguien va al hospital porque le trae lastimado un órgano y el doctor le dice, usted trae el órgano determinado, lo trae dañado. Pero le quiero decir
que el resto de los órganos que usted tiene están en perfectas condiciones. Así que no te fijes en lo que no tienes, fíjate en lo que tienes. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de amar y de servir como muy poca gente lo habrá hecho, que desde luego no existen o existieron en la vida. Pero gracias a esto que padecemos, nos dimos cuenta la capacidad que tenemos de amar. Gracias a ese órgano descompuesto, nos dimos cuenta que tenemos familia y que podemos hacerlas felices. Gracias a que padecemos esta enfermedad, supimos todas las capacidades que tenemos para poderle servir a los demás. El amor no la lleva con el egoísmo, y nunca va a haber forma, porque el egoísmo no le va a permitir al amor. Y aquí me enseñaron que el egoísmo había que hacerlo a un lado, que había que hacerlo con amor. Y cuando un día el padre Chinchachoma me visitó a un grupo que estaba compartiendo, que se llama Arcos de Belén, y me dijo: Raimundo, vengo que me ayudes. Sabes que esto, se presentó, yo soy Alejandro, soy el padre Chinchachoma, tengo unas casas hogar, y yo tenía referencia de él. Quisiera que me acompañara. Sí, lo acompañé muy cerca a la Alameda, y ahí hay una Secretaría de Hacienda, y en la banqueta estaba un registro de teléfonos de México muy grande. Y entonces iba acompañado ahí con su personal, y dijo: levanten la coladera, y prendan las linternas. Y levantan la coladera y prenden las linternas hacia abajo, como ratas los niños de la calle, embarrados de cemento, unos sin fuerzas para tomar las cervezas grandes, y el cuadro triste, que en ese momento dije: bien, pues puede estar entre ellos algún hijo de algún compañero, o quizá las hijas que se llevó la que vivió alguna vez conmigo. Y me dijo el padre: nos ayudan a abrir un grupo. Se nos están muriendo de droga y de alcohol estos niños. Unos han sido violados por su padrastro, otros hasta por su propio padre alcohólico. Es una tristeza esto. Y le dije: padre, vamos. Y abrimos el grupo. Y me acuerdo que había un chamaco que no quería entrar a la primera junta, se llama Enrique, ojalá viva. Y cuando la psicóloga me dijo: no quiere entrar, yo digo: yo voy y hablo con él. Y cuando fui a hablar con él, le dije: ¿por qué no entras? Y me dijo: porque no me gusta. Pero ¿cómo te va a gustar, hijo? Le dije: si ni siquiera conoces. Dice: no he entrado, pero sí conozco. Mi papá tiene 25 años en eso, y es un hijo de quién sabe
vivimos muy maltratados por él, por eso anda en la calle. Y entonces uno se da cuenta, ya ves. Te dijeron que cooperaras de la mejor manera para que el grupo siempre estuviera en buenas condiciones, porque teníamos riesgos de que llegara alguien de nuestros seres queridos a conocerlo. Y si seguimos haciendo de esto un desorden, será muy triste que llegue un nieto de cualquiera de nosotros y les mienten la madre. Y por eso los viejos nos dijeron, cuídenlo, porque hay el riesgo de eso. Y abrimos los grupos con los niños de la calle. Era curioso ver que ni siquiera alcanzaban la tribuna y escuchar su historia, llena de desamor. Golpeados, violados, una tristeza enorme. Y supimos amarlos y supimos servirles y supimos estar con ellos. Y la casa de ustedes era el lugar a donde mi mujer hacía bastantita comida para que ellos nos acompañaran algunos días de la semana y los fines de año. Entonces yo llegaba a los grupos, como me han invitado muy seguido desde hace años, y atrás de mí 10, 15 chamacos de la calle, y decían, ya llegó el Ray con sus chamacos. Y se veían curiosos sentados en la silla, escuchando la reunión, y a mí me conmovió el alma. Cuánta avidez tenían de estar dentro de un lugar a donde fueran tomados en cuenta. Sus ojos empezaron a tener brillo. Alcohólicos Anónimos les había tocado el alma. Empezaron a luchar para superar su problema con nosotros. Y los resultados los hemos visto ya. Y entonces sé lo que es amar. Por eso, ¿de qué te sirve que seas un catedrático sobre lo que dicen los renglones y con punto y coma si eres egoísta? Si eres desinteresado ante el dolor de los demás. Si hoy ocupas palabras que no deben de existir entre nosotros. Hoy vemos a alguien que la está pasando mal y lo primero que le dicen, estás pasando una prueba. No está pasando la prueba él, la estás pasando tú la prueba, a ver de qué estás hecho. Me dijo un preso un día, ¿sabes cuál es mi oración preferida, Ray? Le dije, no me imagino. Todas las mañanas, Ray, en mi celda me hinco y le digo, Señor, hoy ponme a alguien a quien yo pueda ayudar. Me cimbró hasta el alma, porque esa es la clave, cabrón. Esa es la clave del amor y del servicio. Ponme a alguien a quien yo pueda ayudar. Eso es lo que me ha dado o nos ha dado la vida, la dicha a todos nosotros. Lo ocupan hoy los grupos que tienen su forma de trabajar, que le han puesto como logotipo amor y servicio. Ojalá hagan alusión a lo que quiere decir amor y servicio. Ojalá hagan alusión a lo que quiere decir amor y servicio. Ojalá hagan alusión a lo que quiere decir amor y servicio. Ojalá hagan alusión a lo que quiere decir amor y servicio. Ojalá hagan alusión a lo que quiere decir amor y servicio. Ojalá hagan alusión a lo que quiere decir amor y servicio. Ojalá hagan alusión a lo que quiere decir amor y servicio. Ojalá hagan alusión a lo que quiere decir amor y servicio. Ojalá hagan alusión a lo que quiere decir amor y servicio. Ojalá hagan alusión a lo que quiere decir amor y servicio. Ojalá hagan alusión a lo que quiere decir amor y servicio. Ojalá hagan alusión a lo que quiere decir amor y servicio. Ojalá hagan alusión a lo que quiere decir amor y servicio. Ojalá hagan alusión a lo que quiere decir amor y servicio. Ojalá hagan alusión a lo que quiere decir amor y servicio. Ojalá hagan alusión a lo que quiere decir amor y servicio. Ojalá
el amor al prójimo, el interés por ellos mismos, y que no sea solo una manera de politizar esto, que sea una manera de comprometerse. Me salvó la vida para servir, no para vivir para mí nada más. Así que ellos también me enseñaron a perdonar los presos. Lo último, para ir terminando, la mujer de uno de ellos, enojada por borracho, lo acusó de violación sin ser cierto. Y tenía 15 años cuando lo ya en el preso. Platicó mucho conmigo, un excelente. Y un día se presentó la señora, venía de los juzgados y le dijo: fui a los juzgados a detractarme que yo te levanté un falso y que eso causó lo que estás viviendo. Y le digo: ¿y qué hiciste? Le dije: ¿me permites darte un abrazo? Dice: no te preocupes, porque yo fui el causante de lo que sucedió. Tú recurriste a eso porque no tenías otra forma, ¿verdad? Y ves el amor. Nuestro amigo fue capaz de decirle a ella: al contrario, perdóname tú a mí. Eso me han enseñado ellos. Ahí a donde uno dice que va a ayudar, es a donde más se ayuda a uno. A donde tú crees que vas a hacer grandes cosas, no sabes cuántas cosas son para ti. Y por último, yo quisiera, porque lo escucho muy a menudo, que todos estamos aquí aprendiendo a vivir. Y el día viernes en un grupo, el día sábado, les dije: ¿y quién se prepara para bien morir? Porque todos pensamos que somos eternos, pero se va a acabar. ¿Y cómo se podría uno preparar para bien morir? Que lleves algo en tus manos. Que no sea que te juzguen por lo mal que haya hecho uno, o por lo que no hicimos bien. Que podamos decir: esto traigo en mis manos. Nunca dejé de servir y lo hice con amor, como ha sido mi vida hasta el día de hoy. Así que lo único que nos dijo el doctor Bob es: interésate por tu prójimo. Hazlo con amor. No lo hagas de otra manera porque no te va a funcionar. Y lo he hecho con amor junto con mis amigos. La edad la tengo encima. Aprendí a amar a mi mujer. Tengo 2 bisnietos, 8 nietos, mis hijas, y digo: Dios paga con creces. Tiene 2 meses un bisnieto y lo tenía el sábado en las manos y pensé: qué generoso eres, Padre. Mira cómo recompensas a tus obreros con esto que yo nunca me imaginé tener en mis manos, que tanto mal hicieron en mi vida. Así que yo he recibido más de lo que he dado. Y de esa manera yo vine con el cariño, el aprecio que le tengo al grupo, a Daniel, y les deseo a todos, a los jóvenes, a todos los que estamos en este mismo camino, no dejemos de
de servir, pero con amor. No desertemos a lo que Dios nos encomendó. Así que de todo corazón a todos y cada uno de nosotros, de los presentes, que Dios nos lleve con bien a nuestro destino. Muy felices 24 horas. Buenas noches. Gracias.